fotos del viaje, haces recap de los reels del mes, haces recap de las rutinas de la semana. Nosotros te hacemos el recap del día. Lo que sucedió en Colombia y en el mundo en noticias, deportes, economía, tecnología, entretenimiento, redes, tendencias, todo en Recap Blue. Aquí comienza Recap Blue. Presentan Silvia Patiño y Lucas San Pedro. 8 de la noche en punto. Es un gusto saludarlos a esta hora. Arranca Recap Blue. Hacemos una recapitulación de los hechos más importantes de Colombia y del mundo, lo que está pasando a esta hora para que ustedes terminen el día bien informados. En segundos vamos a hablar sobre la nueva tensión, el nuevo frente de tensión diplomática del presidente Gustavo Petro, esta vez con Israel. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora en aguas muy cerca de la Franja de Gaza? También les vamos a contar lo que ocurre con esta flotilla Global Summit. Estaremos ampliando toda la información alrededor de las tensiones que hay dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, específicamente entre dos funcionarios, Armando Benedetti, ministro del Interior, y Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. Y también esperen en minutos la historia de 4 colombianos que estarían detenidos en México y estarían siendo relacionados por las autoridades al asesinato de B-King y del DJ Regio Clown, los dos músicos colombianos que fueron brutalmente asesinados allí en México. Esto y mucho más en segundos. Por ahora vamos a hacer un recap y en unos instantes les tenemos la noticia más importante de hoy. Este es tu recap de hoy en Blue. Se agrava la crisis entre Colombia e Israel. El presidente Petro expulsó a toda la delegación diplomática de ese país tras la detención de 2 colombianas que iban a bordo de la flotilla Global Summit. A propósito, en un comunicado oficial, el gobierno colombiano exigió la liberación inmediata de Manuela Bedoya y Luna Barreto en manos de las fuerzas israelíes durante la interceptación de las embarcaciones que pretendían llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Tras la decisión del mandatario, el Centro Democrático anunció una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro. Esto ante la decisión de expulsar a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. Dice el partido que la acción jurídica busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión. La Global Flotilla Summit denunció esta noche que el ejército israelí interceptó 9 de sus barcos y que una de sus naves fue embestida todavía en aguas internacionales. En un mensaje en su canal de Telegram, la flotilla aseguró que la Fuerza Marítima israelí usó la agresión activa contra el barco Florida, que fue deliberadamente embestido en el mar. Además agregó que otras embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, se reunieron hoy en la Casa de Nariño con 16 exjefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y alias Macaco, todos designados como gestores de paz por el gobierno Petro. Benedetti dijo que los cabecillas están comprometidos con entregar toda la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia y sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ella en el establecimiento con ellos, que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el contrato para la adquisición de los aviones de combate Gripen se firmará en octubre una vez se definan con la presidencia los últimos ajustes del acuerdo. El contrato se va a firmar este mes. Hoy tenemos una reunión con el señor presidente para definir unos temas finales que tienen que ver con el offset, que impacta socialmente la adquisición de esa capacidad para proteger a todos los colombianos durante los siguientes 50 años y que busca también impacto social en temas de energía, en temas de agua y en temas de salud. En cuanto a la elaboración de la minuta del contrato, prácticamente ya está casi que finiquitado. Simplemente falta unos ajustes y esperamos que antes de que finalice este mes de octubre y esté firmado el contrato.
En otras noticias, a las 8 de la noche, 5 minutos, a la cárcel fueron enviados los 2 militares y la mujer que se hizo pasar como capitán del ejército, esto para infiltrar una unidad militar y acceder a información de inteligencia y seguridad relacionada con el presidente Gustavo Petro. Un juez de conocimiento condenó a Óscar Fetekua tras comprobarse su responsabilidad en la publicación de mensajes amenazantes en la red social X en contra del presidente de los colombianos. Los hechos ocurrieron cuando el hoy mandatario estaba adelantando su campaña como candidato a la presidencia. El sentido de fallo de carácter condenatorio y el mismo en lo que tiene que ver por los hechos por los cuales fue acusado el señor Fernando Fetekua Tuzinque. Sobre el particular, debemos de indicar que efectivamente el ciudadano antes referido se presentó una denuncia en contra de dicho ciudadano el 26 de marzo del año 2021, donde se hace referencia que a la cuenta de Twitter @PetroGustavo, quien para esa época era senador de la República, presenta una denuncia por amenazas de muerte. 8 de la noche, 6 minutos. También es noticia la Corte Constitucional que ordenó a la Liga Antioqueña de Voleibol eliminar la norma que excluía a deportistas trans. El alto tribunal, a través de un fallo de tutela, le dio la razón a una deportista transgénero que alegó haber sido excluida de forma intempestiva de los torneos departamentales en 2024. Por otra parte, la Corte Constitucional también dio al Ministerio de Salud 2 meses para presentar junto con el Ministerio de Hacienda y la ADRES un cronograma que depure las deudas del sistema de salud antes del primer semestre de 2026. El plan también debe incluir información sobre medicamentos desabastecidos, medidas de mitigación, la nueva política nacional farmacéutica y los cronogramas respectivos. Por otra parte, la Superintendencia de Salud exigió a la CPS reportar qué instituciones están embargando los recursos del sistema a través de decisiones judiciales, pese a que los dineros no son embargables y deben destinarse exclusivamente a la atención en salud. Hablamos ahora de la Corte Suprema de Justicia, que abrió una investigación formal y citó a indagatoria al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. Esto por el delito de discriminación. La investigación está vinculada con el video que subió a sus redes sociales en el que se le ve poniendo en bolsas de basura botas que hacían parte de un acto de víctimas de la violencia que se encontraban en la Plaza Rafael Núñez en el Congreso. Y Cambio Radical y el Centro Democrático publicaron un comunicado en el que aseguran que el presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros están adelantando acciones de persecución y ataques contra miembros de la oposición política en Colombia. En el documento citan el caso en el que el presidente aseguró que la senadora Paloma Valencia era cómplice de los 6.402 casos de falsos positivos. En Recap Blue, la noticia del día. La noticia del día a las 8 de la noche, 8 minutos. Valentina, buenas noches. Se agrava